del inversor, tenerlo claro y conocer cuáles son las oportunidades. Está con nosotros Joaquín Robles, analista de XTB, buen conocido de esta cadena, que nos va a presentar cómo empezar a invertir en ETFs, que ahora mismo es uno de los puntos que todo inversor está teniendo en el punto de mira. Buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio, muchas gracias. Y desde luego que sí, es un evento que llevábamos mucho tiempo pensando en realizar porque no para de crecer la inversión en ETFs desde que los integrábamos en nuestra oferta en 2018 y sin ir más lejos, el año pasado en Estados Unidos más del 50% de la inversión ya se realiza a través de este instrumento de ETFs. Y luego también aquí en España no para de crecer, el año pasado más de un 20% y ya supera los 50.000 millones. Y si por algo destaca los ETFs es por su sencillez y es lo que queremos hacer en esta primera presentación, el explicar lo fácil que es operarlos y las ventajas que nos ofrecen. Si te parece, te dejo en manos ya a la audiencia, en tus manos, para que nos hagas esa primera conferencia, esa primera charla en la que vamos a poder ver todos estos detalles. Todo Perfecto. tuyo. Muchas gracias. Pues damos paso ya a la primera presentación y nuestro objetivo aquí es explicar cómo nos pueden beneficiar los ETFs y las ventajas que tienen. Para empezar, quiero que veamos la primera diapositiva y ver esa definición de qué es un ETF, ¿no? Que no es más que un fondo cotizado que replica el comportamiento de un índice. Aquí vamos a separar en esta frase varios aspectos, ¿no? Lo primero es un fondo porque tiene muchas similitudes con los fondos de inversión. De hecho, es un producto que agrupa muchos diferentes activos, ya sean acciones, bonos, dependiendo de cuál sea su temática. Es un fondo cotizado. Lo de cotizado es porque tiene un funcionamiento muy similar al de una acción. Tiene un horario de negociación como si de una bolsa se tratara, de 9:30 a 5:30, y luego también funciona como una acción ya que tiene un precio de cotización que se puede comprar y vender de manera instantánea durante todo ese horario de negociación. Y luego replica siempre el comportamiento de un índice. Lo bueno de los ETFs es que siempre invierten en un índice, así que en todo momento, desde el principio, vamos a poder saber en qué estamos invirtiendo y qué reglas hay para que nuestro ETF invierta en determinados activos. Entonces, por resumir, los ETFs no es más que fondos que se comportan como acciones y que replican un índice. Y cuando hablamos de índice, a todos se nos vienen a la cabeza quizá los índices geográficos, ¿no? Como puede ser el IBEX 35 o el S&P 500. Y es que gran parte de la popularidad de los ETFs precisamente viene de los ETFs geográficos, ¿no? De ese fondo que replica el comportamiento de un índice, que podemos comprar un ETF del IBEX 35 y va a tener el mismo comportamiento que el IBEX 35. Así que ya pasamos a las características para que podamos ver pues todos los beneficios que nos pueden traer la inversión en ETFs. Y la primera de ellos yo destacaría la clase de activos. Podemos invertir prácticamente en todo a través de los ETFs. Podemos invertir en todo tipo de acciones, en bonos, también en divisas y en todo tipo de temáticas, ¿no? Estamos hablando de invertir en ETFs regionales, ¿no? Como puedan ser en España, en Europa, en Estados Unidos, incluso en el mundo entero. También hablamos de ETFs sectoriales, a lo mejor coger del S&P 500 solo los bancos, un ETF bancario norteamericano o un ETF bancario europeo, cogiendo a lo mejor como índice de referencia los bancos del Eurostock 600, o luego también podemos invertir en megatendencias, en esas fuerzas transformadoras que están llamadas a revolucionar el futuro, como pueden ser la inversión en coches eléctricos, en energías renovables, en metaverso. Muchas veces sabemos que esos sectores se van a comportar muy bien en el futuro, pero realmente desconocemos, ¿no?, cuáles son las empresas líderes en ese sector o que pueden llegar a tener un mejor comportamiento en el futuro. Pues la mejor opción en ocasiones es invertir en estos ETFs temáticos porque va a haber una persona que agrupe, ¿no?, a las principales empresas de esa temática y nos las facilite, ¿no?, a través de un producto muy fácil de operar, que es como una acción. Luego también tenemos el componente de las divisas. Cuando invertimos en ETFs lo podemos hacer en varias divisas. Podemos comprar un ETF que cotice en dólares, en euros o en libras. Y esto tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Obviamente lo podemos ver como un riesgo divisa, ¿no? Tenemos la posibilidad de que nuestro ETF suba o baje y luego también que la divisa paralelamente fluctúe. Por lo que ahí lo que tendremos que hacer es fijarnos
que es mejor comprar a lo mejor ese ETF en nuestra divisa para no tener ese riesgo de divisa, o en este sentido hacer una cobertura, ¿no?, por detrás. O luego también habrá veces que incluso nos pueda beneficiar, ¿no?, que por lo que sea pensemos que nuestra divisa se va a fortalecer más y podamos ganar gracias a la revalorización del ETF y también gracias a la revalorización de la divisa. Luego también muchas veces cuando hablamos de ETF en la ficha aparece la réplica, si es un tipo de réplica sintética o si es un tipo de réplica física. Esto hace referencia a lo que hay dentro de ese fondo, ¿no? Porque cuando invertimos en un ETF del IBEX 35, lo que estamos haciendo es comprar las 35 empresas del IBEX 35 vía acciones con la misma ponderación para tener ese mismo comportamiento. Entonces, cuando hablamos de réplica física, lo que estamos hablando es de que estamos comprando esas acciones al contado. Y cuando hablamos de réplica sintética, es que estamos haciéndolo a través de derivados. Realmente esto no nos debería de importar tanto porque nuestro objetivo es replicar un índice. Nos da un poco igual si es de forma física o de forma sintética. Luego otro aspecto muy interesante es el de los dividendos. Ahí ya hablamos de si es un ETF de acumulación o un ETF de distribución. Cuando hablamos de la acumulación es que el ETF lo que hace es todos esos dividendos que van pagando las acciones de un índice en concreto o los determinados a lo mejor bonos, ¿no?, porque se puede invertir también en renta fija, esos cupones de los bonos. Cuando se cobran, se reinvierten en el ETF. Entonces, a lo mejor, si se han dado un 2% de dividendos al cabo del año, nuestro ETF, además del comportamiento que tengan las acciones y los activos que la componen, habrá subido un 2% de esos dividendos. Pero también existe la opción de que sean de distribución, que a lo mejor 2 veces al año nos paguen como si fuera un dividendo o un cupón ese ETF, porque agrupa todos esos dividendos o cupones y los reparte de manera semestral o anual, dependiendo del fondo. Y luego, estas dos últimas características son muy importantes porque nos van a dar también una mayor flexibilidad. La primera de ellas es que podemos comprar ETFs directos o inversos. ¿Qué quiere decir esto? Tradicionalmente pensamos en comprar un activo para que suba y ganar con la revalorización, pero también podemos comprar un ETF inverso y ganar con la caída de un determinado activo. Esto lo podemos hacer en momentos de incertidumbre para cubrir nuestra cartera o para cubrir nuestras posiciones en un momento determinado o incluso para obtener beneficio. Si pensamos que los mercados o algún activo en concreto va a caer, nos podemos beneficiar de esa caída. Y luego también, muy importante, que lo podemos comprar normal o apalancado. Podemos invertir 5.000 euros y si ganamos o perdemos un 10%, es ese 10% sobre los 5.000 euros que hemos invertido, o podemos comprarlo apalancado. Aquí en los ETFs normalmente es por 2, entonces duplicamos nuestra rentabilidad sobre esos mismos 5.000 euros. En el caso de que suba o baje un 10%, es como si hubiera sido un 20%, ¿no?, porque se duplica la rentabilidad en este sentido. Y luego ya pasamos a las ventajas, ¿no?, que yo creo que es un poco lo que a todos nos gusta escuchar, y los ETFs, por cierto, tienen muchas, ¿no? Y vamos a empezar sobre todo con esa flexibilidad que nos dan. Al final los ETFs funcionan como las acciones, son muy sencillos de entender. Nosotros podemos comprar un ETF del IBEX 35 que a lo mejor cotiza a 15 euros por acción, y en el caso de que el IBEX suba un 10%, nuestra posición, nuestra acción del ETF va a subir ese 10%. Eso lo podemos extrapolar a cualquier tipo de ETF, ¿no?, ya sea de renta fijas, un ETF temático o de cualquier otra temática. Luego también, muy importante, el poder comprar y vender de forma instantánea. No vamos a lo mejor, como pasa en un fondo cotizado, que compramos pero se ejecuta a los 2 días o vendemos pero se ejecuta a los 2 días. Aquí es de manera instantánea. Aquí está cotizando en el mismo horario de negociación que lo están haciendo las acciones, por lo que podemos comprar y vender durante todo el horario de negociación, ¿no? Cuando a lo mejor se produce alguna noticia, alguna oportunidad, ahí podemos aprovecharla directamente. Luego también está muy bien hablar de la estabilidad que nos ofrecen los ETFs. Muchas veces lo que pensamos de los ETFs es que al estar tan diversificados, al invertir en tantos activos distintos, nos van a dar esa estabilidad, ¿no? Si vemos a lo mejor rentabilidades históricas que han tenido índices como el SP500 o el MSCI World, son de un 6%. Estamos hablando que prácticamente en los últimos 10-20 años, independientemente de las crisis que ha habido, la rentabilidad histórica se ha mantenido en torno a ese 6%, porque nos va a dar una estabilidad muy importante para nuestra cartera y sobre todo para los inversores más largoplacistas. Luego es muy importante hablar de la diversificación.
Imaginemos, invertimos en el SP500, estamos invirtiendo en más de 500 compañías, o en el Eurostock 50 en 50 compañías. Muchas veces nosotros hacemos una selección, invertimos en 5 o 6 compañías. Claro, nos puede ir mejor o peor, pero la posibilidad de invertir cada vez en más pues nos va a dar muchísima más estabilidad. Luego también esa renovación constante. Las empresas que peor se comportan van saliendo por las empresas de mayor crecimiento. Muchas veces parece que nos esforzamos en buscar la nueva Tesla. Bueno, yo no sé cuál es la nueva Tesla, pero lo que sé es que cuando haya una nueva Tesla se va a integrar en el Nasdaq o en el SP500 y yo la voy a tener a través de mi ETF. Luego también, muy importante, aspecto que nos interesa a todo, el de las comisiones. Igual que cuando tenemos a lo mejor a los fondos de inversión que tienen una comisión media de un 1,5-2%, en el caso de los ETFs no suele sobrepasar el 0,30. Y además con XTB hasta 100.000 euros tenemos la posibilidad de comprar y vender todos estos ETFs a 0 comisiones. Y más importante, cuando hablamos de este tipo de inversión largoplacista, no tenemos costes de custodia, por lo que podemos mantener esa posición el tiempo que queramos sin pagar una comisión hasta 250.000 euros. Y luego, por último, y yo creo que lo más importante de los ETFs, que se adaptan a todos los perfiles y a todos los horizontes temporales. Como podemos invertir en renta fija, en renta variable, en bonos, en este sentido en sector inmobiliario, en divisas, podemos irnos a activo refugio como el oro, como los bonos americanos, el yen, activos que de otra manera sería muy complicado encontrar, nos va a aportar esta adaptación a nuestro perfil en cada momento. Así que sin ir más lejos ya pasamos a la siguiente diapositiva y esbozamos un plan de cómo empezar a invertir en ETFs. Lo primero de todo y más importante, determina tu objetivo de inversión. Aquí depende de cada persona. Unos tienen un capital que es para comprarse una casa en 5 años, o para su jubilación, o para la universidad de sus hijos, o se quieren comprar un coche dentro de un año. Podemos definir, ¿no? Depende de cuál es tu objetivo, qué cartera te va a beneficiar más. Luego, cuánto vas a invertir, con qué capital te vas a sentir cómodo, porque puedes decir, tengo un dinero ahorrado y lo quiero invertir, o por otro sentido, quiero hacer aportaciones periódicas, porque recuerda, con XTB no hay comisiones hasta 100.000 euros, por lo que puedes comprar a lo mejor aportaciones periódicas de 100, 200 euros sin necesidad de tener un sobrecoste con las comisiones. Luego, tendrás que decidir abrir una cuenta y en este caso XTB es uno de los brokers más reconocidos, más competitivos y seguros del mercado y puedes abrir una cuenta con nosotros en menos de 15 minutos en un proceso totalmente online. El cuarto paso ya sería definir la estrategia y en esto te vamos a ayudar en esta charla que nos queda por delante de más de 2 horas y media con las mejores gestores que van a presentar todas las nuevas temáticas, los ETFs que más se están negociando y las oportunidades de inversión y sobre todo al final con la cartera modelo que va a presentar nuestro jefe de estrategia, Pablo Gil. Y ya luego, por último, el decidir cómo gestionar, ¿no? Todas estas posiciones, cómo ir haciendo los cambios. Aquí también va a pasar Next Step, una empresa de asesoramiento financiero independiente, para decirnos cómo ir adaptándonos a todos los cambios que se van produciendo en el mercado. Así que, sin ir más lejos, vamos ya a ir dejando paso a todos los invitados de este evento, pero por último quería recordarte por qué invertir en XTB. Y seguramente ya lo sepas, pero somos un broker regulado en todos los países en los que estamos. Ya estamos en prácticamente todos los continentes con oficinas en más de 15 países. Aquí en España, regulados por la CNMV y los depósitos en España. Esa atención al cliente con todos nuestros ventas y departamento de análisis aquí en España, hablándote en español y atendiéndote en horario de oficina de 9 a 6 de la tarde. Y luego también recordarte por último el aspecto de las comisiones con una de las plataformas más innovadoras, la XStation. Y te recuerdo, en ETFs y en acciones al contado, 0% de comisión hasta 100.000 euros y para los inversores más largoplacistas, que suelen ser los inversores de ETF, sin comisiones hasta 250.000 euros. Y luego, por último, para ahondar ya en los ETFs, más de 280 ETFs, vamos a ver aquí cómo pasan a iShares, JP Morgan, Amundi y Xtrack explicando los ETFs más vendidos y las nuevas temáticas y dentro de la XStation, para que todo sea cada vez más cómodo, el XTB ETF Scanner, que vamos a poder seleccionar cuáles son los ETFs que mejor se nos adaptan a nuestro perfil y encontrar entre los 280 que ya ofrecemos actualmente. Tienes a la audiencia con varias preguntas, con bastante curiosidad. Seleccionamos 3. La primera de ellas, ¿tiene XTB en su oferta ETFs que coticen en dólares?
Desde luego, lo hemos comentado, tenemos ETFs que cotizan en euros, en dólares y en libras. Y aquí dos aspectos. Hay veces que nos interesará porque pensamos que vamos a ganar dinero con el ETF y con la divisa y otras veces que no. Pero de un mismo ETF muchas veces tenemos varios que cotizan o en euros o en dólares. Así que sí ofrecemos la opción. ¿Comisiones de custodia? Preguntan también. Lo he recordado, pero la comisión de custodia es 0 hasta 250.000 euros, por lo que podemos tener un horizonte temporal muy largoplacista sin incurrir en ningún tipo de comisión. Y el más curioso, pregunta cuál es el ETF más operado por los clientes de XTB. Pues casualmente el ETF más operado por los clientes del XTB ya no es el ETF más operado en el mundo, es el activo financiero más operado en el mundo y es el ETF del SP500. Pues muchísimas gracias, Joaquín. Es siempre un placer escucharte. Creo que tras tu presentación ha quedado más claro, sobre todo, ha centrado el tema para nuestra audiencia sobre ETFs, cómo operar y de qué manera y qué pueden aportar como ventajas, aunque nos queda mucho por conocer en toda la tarde. Gracias, Joaquín. Muchas gracias y queda lo mejor. Queda lo mejor.